Dios bendiga a cada uno de mis hermanas, mis hermanos. Aquí su pastor Joel Jara de nuevo llevando un mensaje, la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Y vamos a ir rápidamente al mensaje de la palabra en el día de hoy. Y voy a dar lectura a un par de versículos que está allí en el Evangelio de Juan 13. Y vamos a leer el 34 al 35. Y dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén, palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia dándole gracias por todo ese amor y por toda esa misericordia que tiene con cada uno de nosotros, Señor, y con este mundo en general. Yo te agradezco infinitamente todas esas bendiciones, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que con usted todo es posible, Señor. Seguir adelante y seguir, Padre Santo, por sobre todas las cosas, buscando tu presencia, Señor, que eso es lo que más necesitamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, vamos entonces a comenzar este mensaje, Señor, y yo te ruego que me ayudes a exhortarlo para tus hijas y tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? Que Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para la humanidad, quiere lo mejor para todo el mundo. Pero estamos complicados, todos sabemos, estamos complicados con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿cierto? La crisis que estamos viviendo con una situación de pandemia, todo lo que usted conoce, ¿cierto? Las noticias de último minuto que llega, urgente y urgente, último minuto, y estamos viendo lo que pasa, ¿cierto? Allí la guerra en Ucrania, ¿verdad? Entonces, todo esto es algo que nosotros estamos recibiendo constantemente y el mundo en general está complicado, ¿ya? Ahora, ¿por qué está tan complicado? Es algo que nosotros nos debemos preguntar y algunas cosas que la palabra nos enseña y nos dice, ¿cierto? Que como punto número uno nosotros debemos entender que Dios anhela y desea lo mejor para nosotros y Él lo que pide, ¿cierto? Lo que desea que las personas aquí en este mundo se amen unos a otros. Que busquemos en el fondo lo que está diciendo, busquemos la paz, que seamos capaces de superar, ¿cierto? Todo tipo de diferencia, porque Él nos entrega, le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Hermano, y esto es el deseo de Dios. El deseo de Dios es ese. Pero nosotros que estamos viviendo, ¿cierto? En este mundo nos damos cuenta que el deseo de Dios en general no se cumple. Este mandamiento nuevo lo entendieron muy bien los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y fueron capaces de transmitir todo este mensaje. Pero nosotros que estamos en este mundo, ¿cierto? Nos damos cuenta que no es fácil. No es fácil para muchos perdonar, no es fácil para muchos poder reconciliarse y se complica todo. Y esto no solo está sucediendo, ¿cierto? A nivel del mundo, en las grandes esferas, ¿cierto? Sino que en la parte más pequeña, en la parte familiar, ¿cierto? También pasan estas cosas. Ya el amor que Dios desea para nosotros no lo estamos ejerciendo, no lo estamos practicando. Y allí es donde está la preocupación de Dios, ¿cierto? Que nos amemos los unos a los otros es un deseo de Dios, pero no es fácil. Entonces partimos en el punto 2 entendiendo esto. Se hace difícil entonces perdonar.
se hace difícil, ¿cierto?, reconciliarnos. Si hay alguna dificultad, cuesta, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, la solución. Cuesta buscar la solución. Y a veces la solución es tan simple, pero a nosotros, a los seres humanos, se nos hace difícil cumplir este deseo de Dios. Quiero ir un poquito rápido para llegar, ¿cierto?, al final, a la exhortación para nosotros mismos. Entonces, eso como primer punto. El deseo de Dios es que nos amemos unos a otros. Como segundo punto, Dios pide que lo amemos. Dios nos pide que lo amemos a Él. Y esto también se nos complica. A muchos se les complica poder amar a Dios. Porque amar a Dios ya se relaciona también con la obediencia y también se relaciona con lo que estamos hablando en el punto número 1, ¿cierto? Que el deseo de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, y nos vuelve el Señor a recordar allí, ¿cierto? En Mateo, vamos a ir rápidamente a Mateo, ya el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Nos recuerda el Señor de nuevo y lo vamos a leer. ¿Qué nos dice allí? Los fariseos querían tentar a Jesús y le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos, cuál es el mandamiento más grande, cuál es el más importante, tratando de tentar a Jesús. Y Jesús le responde, ¿cierto? Ya el 36 le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, responde nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega, y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús resume todo aquí en estos dos mandamientos. Y de nuevo viene la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué cuesta esto? ¿Por qué cuesta obedecer este deseo de Dios? ¿Por qué cuesta obedecer, amar a Dios? Él nos pide, ¿cierto?, que lo amemos, y si nosotros lo amamos, quienes ganan, ¿cierto?, con esta actitud, con esto que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, somos nosotros los bendecidos, pero nos cuesta entender. Entonces, en este mandamiento, grande mandamiento, ¿cierto?, como lo menciona el Señor, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es tener a Dios en primer lugar. Y esto también se hace difícil para nosotros. Se hace difícil para los seres humanos. Nos cuesta amar a Dios, este Dios invisible, teniendo toda la evidencia, ¿cierto? Todas las profecías que se han cumplido, pero al ser humano le cuesta amar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que en primer lugar, ¿cierto?, tiene que estar nuestro Señor. Y luego agrega, ¿cierto?, Jesús agrega, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de nuevo el deseo de Dios, ¿cierto?, que nos amemos los unos a los otros. Lo vuelve, ¿cierto?, aquí a incluir. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, a quienes tenemos cerca, con quienes nos rozamos, con quienes, ¿cierto?, nos vemos quizás a diario por razones de familia o por razón, ¿cierto?, de trabajo, por razón de colegio, de universidad, por razón de negocio. O sea, a quienes tenemos cerca, debemos amar. Y quienes más cerca están de nosotros son nuestras familias. Y a veces descuidamos nuestra propia familia. Yo hablaba hace unos días atrás
que el amar a los hijos es algo tan importante porque los hijos van creciendo. Cuando ya los hijos pasan a ser mayores de edad, todo se complica porque ahí cuesta hacer llegar nuestros consejos. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos al comienzo, ¿cierto? Y le empezamos a entregar todo lo que ellos necesitan, no solo, ¿cierto? Los recursos que ellos necesitan para vivir, el alimento, ¿cierto? El vestuario, todo aquello que necesitan, sino que entregarle el amor. Poder relacionarnos con ellos, poder comunicarnos con ellos, poder incluso jugar con ellos. Son cosas que muchas veces los papás nos perdemos. Y bueno, y los abuelos, ¿ya? Todos los que somos abuelos, vivimos eso con una libertad mucho mayor. Amar a nuestros nietos es algo tan espectacular que yo lo estoy viviendo y sé de lo que hablo, ¿verdad? Pero quizás me perdí a jugar con mis hijos, y yo recuerdo que sí, lo hice muchas veces, pero quizás pude haber hecho más. Y ya no lo hice. Entonces el consejo para los que tienen hijos en estos momentos, bueno, ámelo, converse con ellos, mantenga una comunicación fluida, juegue con ellos, etcétera. Porque ese tiempo va a ser muy bueno, va a ser de mucha bendición principalmente para los hijos. Amén. Y son momentos que ellos nunca más se van a olvidar. Lo que usted haga por ellos en esa área no se van a olvidar. Bien, entonces, amarnos entre nosotros, amar al prójimo, y los que tenemos más cerca son los primeros que tenemos que estar amando. Eso es por regla natural, ¿cierto? Y si nosotros obedeciéramos estas dos peticiones de Dios, ¿cierto? Que nos amemos, ¿cierto? Unos a otros, y que amemos a Dios, ya podríamos llegar a entender, ¿cierto? Que el mal comienza a huir, el mal comienza a retroceder, las tinieblas comienzan a retroceder. Y si esto sucediera, hermano, no habrían complicaciones grandes, no habría, ¿cierto?, los divorcios y todas estas cosas que pasan, ya separaciones de familia, etcétera. No habría guerras, no habrían todos estos males que nosotros vivimos, ¿cierto? No estarían, ¿cierto?, los asesinatos, los asaltos y todas aquellas cosas que nosotros escuchamos y vivimos, ¿cierto?, a diario. Los noticieros siguen hablando de todo aquello, ¿verdad? Entonces, podemos pasar al punto 3 y haciéndonos una pregunta. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿Cómo podemos hacer, ¿cierto?, que este deseo de Dios se cumpla, que nos amemos los unos a los otros y que lo podamos amar a Él? Bueno, es una decisión que todo hombre y mujer debe tomar aquí en la tierra y que tiene que ver nada más y nada menos con el llamado que Dios nos hace. El llamado que Dios nos hace. Ese llamado, ¿cierto?, que está allí en Juan 3:16, cuando dice de que Él envió a su Hijo, ¿cierto?, al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna, porque Él está interesado que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces, esto se va a cumplir en la medida en que nosotros demos ese paso. Si usted y yo damos ese paso de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todo cambia, en esa área cambia, la vida ya la vemos distinta, la vemos diferente, nuestra perspectiva, ¿cierto?, de ver la vida es diferente. Porque cuando logramos entender que creyendo en Jesucristo, ¿cierto?, recibiéndole como Señor y Salvador, nosotros pasamos a la vida eterna y que la muerte simplemente será un paso. Porque la vida trasciende más allá de la muerte. A eso vino Jesucristo y lo mostró Él mismo, ¿cierto?, resucitando Él mismo y luego instruyendo a sus apóstoles y diciéndole que volverá a buscar la iglesia. Entonces tenemos evidencia más que suficiente para tener claro esto, que la vida eterna es una realidad y que Jesucristo viene a buscar a los que creen en Él. Entonces el tema,
se complica aquí para cuando nosotros no aceptamos el llamado, cuando nosotros no logramos entender que el llamado que nuestro Dios hace a través de la venida de Jesucristo, que Él viene a morir por todos nosotros, ¿cierto? Y que si creemos en Él, en ese sacrificio santo, nosotros pasamos a vida eterna. Y Jesucristo lo dice claramente, porque allí en Juan 3:16, Él dice que no viene a condenar al mundo, sino que el mundo se condena solo. Y mire, y esto es importante, muchas veces nos quedamos con el pasaje de Juan 3:16 nomás, y yo no lo voy a leer, pues ya todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque viene al mundo, porque ama tanto al mundo para que todos los que crean en Él, ¿cierto?, sean salvos y tengan vida eterna. Pero luego dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se fija entonces el creer y el recibir a Jesucristo, vida eterna. Pero si no creemos, si rechazamos este llamado, ¿cierto?, nos condenamos. Y aquí está la pregunta, ¿y cuál es entonces, y cuál es la condenación? Y viene la respuesta en el verso 19. Estoy leyendo Juan 3:19 ahora, y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que cree y hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, resumimos, hermano, resumimos. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero lo único que tiene que ser el mundo, y cuando hablamos de mundo hablamos de las personas, ¿cierto? Entonces cuando las personas reciben el mensaje de Jesucristo, entonces tienen vida eterna. Pero los que rechazan, ¿cierto? Los que rechazan a Jesucristo se han condenado solo. Y repito, y esto es tremendamente importante entenderlo, ¿cuál es entonces? Dice que se han condenado solo. ¿Y cuál es la condenación? La condenación se hace efectiva, se hace realidad cuando los hombres, dice, que amaron más las tinieblas que la luz. Y este es el gran problema. Esto es lo que vive, ¿cierto?, el mundo en general, que aman, los seres humanos prefirieron, en general estoy hablando, prefirieron amar más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la verdad, Él trae, ¿cierto?, la salvación, y muchos seres humanos en el mundo han decidido, ¿cierto?, rechazar ese llamado de salvación. Por lo tanto, la condenación viene por consecuencia de no creer y no recibir a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que reflexionar, y esto es para todos los que estén escuchando quizás por primera vez, ¿cierto?, a este pastor. Yo quiero decirle lo siguiente, que nosotros tenemos que reflexionar que la condenación se hace presente porque lo rechazamos a Él, ¿cierto?, y preferimos amar más las tinieblas que la luz. Es decir, aquellas cosas negativas, aquello que a la luz de todo es malo, ¿cierto?, pero que se centra en el rechazo de Jesús. En el rechazo a Jesucristo se rechaza, ¿cierto? En ese rechazo se hace presente la condenación. Ni siquiera es porque la persona llega a ser
inmensamente dañino, destructivo, malo, asesino, etcétera, sino porque viene de la consecuencia de haber rechazado a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, entender esto, que todo hombre aquí en la tierra, hombre y mujer, ¿cierto?, tiene que tomar una decisión. Si acepta el llamado de Jesucristo, lo va a recibir, ¿cierto?, y va a ser su discípulo, y pasa a ser, más de discípulo, pasa a ser su hijo, dice su palabra. Allí en Juan 1:12, ¿verdad?, que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Imagínense lo importante. Pero si lo rechazamos entonces amando más las tinieblas que la luz, entonces estamos en un tremendo problema. No hemos, ¿cierto?, condenado solo. Y este es el grave problema que tiene la humanidad en el día de hoy. Cada vez se va complicando más, ¿cierto? Porque cuando se hace presente la condenación viene con la evidencia de estas cosas, que amando las cosas, ¿cierto?, que van en contra de Dios, amando, ¿cierto?, todo aquello que no se sujeta a Dios, que no se sujeta a ningún mandamiento, que no se sujeta el amar a los que tiene cerca, y también, ¿cierto?, negarse a amar a Dios. La consecuencia entonces de rechazar a Jesucristo es imposible cumplir el deseo de Dios, ¿cierto?, en el punto número 1, que nos amemos unos a otros, y en segundo lugar, que podamos, ¿cierto?, poder amar a Dios. Es imposible poder hacerlo si nos mantenemos en esa condición. Entonces, cuando las personas están en esa condición, se le hace tremendamente difícil. Nosotros entonces, todos, debemos entenderlo. En primer lugar, el rechazo a Dios nos lleva, ¿cierto?, a que esta condenación se haga presente, porque la evidencia, el testimonio de todo aquello es que no se va a acercar a Dios, que no va a buscar a Dios, que no va a querer reconciliación con Dios, que no va a querer nada con Dios, pero sí va a amar todo lo otro, todo lo demás, todo aquello que lleva a las personas a cometer tremendos errores, ¿cierto? Y tanta situación que todos conocemos y sabemos que pasan, ¿verdad? ¿Se entiende, cierto? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, de este punto número 3, ¿cierto?, nosotros debemos entender que quien gobierna, ¿cierto?, quien gobierna las tinieblas, quien gobierna la oscuridad, es Satanás con todos sus demonios. Satanás con todos sus demonios es el que gobierna, ¿cierto?, todo aquello, todo lo que es oscuro, todo lo que tenga que ver con tiniebla, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con rechazo a Dios, es tiniebla. Entonces, allí es donde las personas fácilmente pueden entrar y es muy difícil salir. Por eso es que vemos un mundo con tanto problema. Y nosotros podemos ver, ¿cierto?, que allí, y el apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios, ¿cierto?, 6:12, donde dice claramente que el ser humano aquí en la tierra, no solo, ¿cierto?, cuando está en esta situación de estar amando las tinieblas, está luchando con toda una cantidad, ¿cierto?, de espíritus demoníacos. Ya dice, mira, lo voy a leer rápidamente. ¿Qué dice el 12, ¿cierto? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el ser humano se enfrenta a esa potestad, a ese principado. No es lucha contra la carne, no es lucha contra la sangre. O sea, está diciendo que no es lucha contra tu hermano, contra un familiar, contra un vecino, contra alguien, con otra persona, está diciendo. No es lucha con otra persona, no es lucha contra carne y sangre,
sino que es lucha contra estas potestades que son demoníacas, ¿verdad? Y que son espirituales. Entonces, alguien que no tiene a Jesucristo le es muy difícil poder enfrentar eso. Más bien, está inserto en esa área y fácilmente puede caer presa fácil de alguna de estas influencias demoníacas. Los cristianos, los creyentes, todos estamos luchando fuertemente con esas fuerzas. ¿Ya? Y bueno, y lo hacemos en base a la oración, a la búsqueda de Dios, con la alabanza, con la oración. Todo lo que hacemos los cristianos, leyendo la palabra, ¿cierto? Orando mucho, buscando presencia de Dios. Todo eso hace retroceder todas esas tinieblas. Pero el hombre que rechaza a Dios, ya, dígame cómo va a poder luchar contra eso. El hombre que ha rechazado a Dios está completamente vulnerable. Puede ser presa muy fácil para una fuerza demoníaca. Esa fuerza, ¿cierto?, que está en la oscuridad, que está en las tinieblas, que son gobernadas por Satanás. Jesucristo lo llama, ¿cierto?, la palabra, el diablo, dice el príncipe de este mundo. Él tiene toda esa hueste. Imagínense, son huestes, son potestades, son principados, o sea, hay jerarquía. Es un mundo espiritual muy complejo y que no es fácil combatirlo. Simplemente se puede combatir si Jesucristo está con usted y conmigo. Es la única manera que se puede combatir. Entonces los que rechazan el llamado de Jesucristo están expuestos a todo esto. Y cada vez, repito, se hace más difícil, cada vez es más difícil poner la mirada en Cristo. Cada vez es más difícil para los que quieren reconciliarse con Dios. Esa es la razón. Entonces por eso es que no se puede amar al prójimo y también se le hace difícil poder amar a Dios. Porque está inserto en ese rechazo a Jesucristo. Pero podríamos ver, ¿cierto?, en tercer lugar, ¿cierto?, la buena noticia. Quiero avanzar. En tercer lugar podemos ver la buena noticia que este rechazo a Dios puede cambiar en cualquier momento. Este rechazo a Dios puede cambiar en cualquier momento porque Dios siempre nos está dando nuevas oportunidades. Entonces, ¿de quién depende? Depende de usted. Depende de mí, ¿cierto? Y de hecho, lo hice hace mucho tiempo atrás. Tuve que tomar una decisión, con Cristo o sin Cristo. Pero si usted está sin Cristo, puede ponerle fin a eso. Usted puede decidir ahora mismo por Cristo y le puede decir, sabe, mi Dios, he estado alejado de usted y ahora yo quiero entrar en este proceso. Quiero volver a mirarlo a usted, poder amarlo a usted como usted me ama a mí. Es decir, usted puede darle término a esa vida de complicaciones que ha tenido hacia atrás. Quizás en algún tiempo fue cristiano, incluso recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y luego se olvidó y luego siguió su vida y se mantuvo, ¿cierto?, alejado de Dios y está un poco entre las tinieblas y la luz. Y está en la duda si venir a Jesucristo de nuevo para reconciliarse o no. Entonces allí hay una lucha permanente. Y estas huestes de maldad, como describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12, ¿cierto?, están tratando de sujetarlo allí de alguna manera y no le deja avanzar. Dios le está diciendo en el día de hoy, es tu hora, es tu momento. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor porque es tremendamente importante y si nunca has escuchado de Dios, bueno, Dios en su palabra está haciendo el llamado, ¿cierto? Y nosotros somos los que decidimos si recibimos a Cristo o lo rechazamos. Ya dijimos, si lo recibimos, vida eterna. Si lo rechazamos, condenación.
condenación hasta que cambiemos de actitud. Entonces el mundo necesita cambiar de actitud, el mundo, la gente del mundo necesitan salvación, necesitan buscar a Dios, porque sin nuestro Señor Jesucristo están sucediendo las catástrofes más grandes. Un país que va sobre otro país, ¿cierto? Como está pasando allí, ¿cierto? Esta guerra entre Rusia y Ucrania. Están yendo, ¿cierto? Con todo su armamento a matarse los unos contra los otros. Es una guerra. ¿Ya? Una guerra que trae tanta destrucción, una guerra que trae, hermanos, todos conocemos, pero la guerra trae pura calamidad. Trae pura calamidad, trae destrucción de la familia, ¿cierto? Destrucción de un pueblo, de una ciudad, cómo destruyen, ¿cierto? Con las bombas destruyen las habitaciones, ¿cierto? Todos los edificios. A la gente que le costó tanto poder comprar una casa, por ejemplo, ¿cierto? Y allí su casa está siendo destruida, su campo, todo. Pero no solo eso, sino que están perdiendo la vida de ambos lados, ambos ejércitos están matando. Toda la Fuerza Armada en acción allí, aérea, naval, terrestre. Entonces, es calamidad, pura calamidad, ni le cuento todo el problema económico que esto trae para esos dos países. Va a ser catastrófico para ellos, pero también todo el entorno va a ser también afectado. Incluso nosotros que estamos al fin del mundo también vamos a ser afectados por la subida, ¿cierto?, del petróleo y todo aquello. Entonces, hermanos, la guerra trae pura calamidad. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque no estamos recibiendo el llamado a Jesucristo. No estamos decidiendo por Cristo, porque si nosotros decidimos por Cristo, el amor de Dios viene sobre nosotros y vamos a tener la capacidad de poder amar a Dios y vamos a poder, ¿cierto?, tener la capacidad además de poder amarnos entre nosotros. Y ya no vamos a querer la guerra, ya no vamos a querer la disensión entre la familia, entre los pueblos, nos vamos a amar. Entonces la necesidad más grande que tiene el mundo es la necesidad de Dios. Allí en Ucrania, según los informes, hay un 85% de cristianos. Yo me imagino cómo estos hermanos nuestros están orando, están buscando presencia de Dios. Entonces nosotros debemos también estar orando por ellos, que en cada oración que usted tenga, haga presente, ¿cierto?, de que allí se termine pronto la guerra, para que no sigan sucediendo más muertes y más calamidad para esos países y para el mundo entero. Pero Dios viene, ¿cierto?, trayendo la bendición de poder hacernos hijos de Él. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere que su familia sea salva. Que su familia, ¿cierto?, reciba a Cristo y no lo rechace. Yo no sé si todos los que están viendo y están escuchando ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no sé si todos ya lo hicieron, y si lo hicieron yo los felicito y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero si hay alguno que está viendo este video y no ha recibido a Cristo, yo quiero decirle que es su momento. Que se determine allí a recibir a Cristo, que ya no lo rechace más. Y si usted está alejado de Dios, siendo cristiano, se alejó de Dios, Dios le está diciendo: reconcíliate con Dios ahora. Reconcíliate con Dios ahora. Es tu momento. Entonces voy a orar, la hora ya ha pasado. Voy a orar primero, en primer lugar, por aquellos que quieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo voy a su presencia en esta hora y creo fielmente en ese sacrificio santo que usted realizó allí en la cruz. Perdóname, Señor, por no haber dado este paso antes. Me arrepiento, mi Señor, de todo lo mal que he hecho.
Le pido, Señor, en esta hora que me reciba como su hijo. Le pido, mi Dios, que me inscriba en el libro de la vida. Gracias, Señor, por recibirme. En esta hora, Señor, yo le pido que anote los nombres de cada uno de los que ha recibido a Cristo allí en el libro de la vida, en el tercer cielo. Gracias, mi Señor. Gracias por este momento, Señor. Bendice entonces en forma especial, mi Dios, a todos los que han recibido su presencia en esta hora. Yo los bendigo, mi Señor. Mi Señor, también quiero orar, bendito Dios, por los que necesitan reconciliación. Y todo aquel que está alejado y que necesita reconciliación, yo le pido que en estos momentos ore al Señor. Yo lo voy a apoyar desde acá. Incline allí donde está, incline su rostro, si está en su casa, arrodíllese allí en un lugar, ¿cierto? Y pídale al Señor que le dé nuevas fuerzas. Yo lo voy a apoyar en la oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido por todos aquellos, Señor, que son tus hijos y que están un poco alejados, como el hijo pródigo, Señor, y que ahora, bendito Dios, quieren reconciliarse contigo, quieren retomar ese camino que dejaron allí, Señor, y que se alejaron y que comenzaron a amar un poco las tinieblas más que la luz. Yo te pido en esta hora, Señor, que todo rechazo que ellos hicieron en algún momento quede atrás. Perdónalos, Señor, en esta hora. Y te ruego por ellos, Señor, para que usted les dé nueva fuerza en esta hora, mi Señor. Para que retomen el camino, Señor, que dejaron, bendito Dios, y sigan adelante a pesar de todas las dificultades que puedan venir. Pero que ellos, bendito Dios, sean iluminados por usted, mi Señor, y sean guiados por su Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Si usted entonces hizo la primera oración, ¿cierto?, que es recibir a Cristo, déjeme decirle que ya está inscrito en el libro de la vida y pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Qué importante, sencillo, fácil, pero tremendamente trascendente. Ya tiene repercusión eterna. Ya no está en condenación. Ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. Eso es lo que usted hizo. Y los que estaban alejados de Dios, que un día siendo cristianos se alejaron, ¿cierto? Empezaron a amar las tinieblas. Pero Dios les hizo el llamado y usted lo recibe, ¿cierto? Entonces usted se ha reconciliado con Dios. Se hizo la segunda oración, ¿cierto? Se ha reconciliado con Dios. Yo lo apoyé desde acá con esta oración. Déjeme decirle que ya el Señor lo puso de nuevo en el camino y es restaurado como hijo o como hija de Dios. Siga adelante y no ame más las tinieblas, sino que ame la luz, ame a Jesucristo, ame al Señor y no se deje llevar por esas tinieblas que están gobernadas por Satanás. No se le olvide nunca. Toda tiniebla está gobernada por Satanás y sus ángeles demoníacos. Amén. Así que Dios quiere que usted siga adelante y no se detenga jamás. Dios le ama. Su pastor de aquí le ama. Le mando un abrazo a cada uno de ustedes y vamos a orar para terminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a cada uno de los que ha recibido a Cristo. Bendigo en forma especial a aquellos que se reconciliaron contigo en el día de hoy. Gracias, mi Señor, que al ver este video, Señor, hagan, mi Dios, lo que deben hacer, Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias por todos ellos. Gracias por mis hermanos antiguos, por estos guerreros que siguen firmes, Señor, a pesar de toda dificultad, Señor. Te pido para ellos fortaleza, Señor, para cada uno. Bendícelos, bendícelos, Señor. Y que no dejen de alabarte y glorificarte, Señor. Que el día, Señor, de hoy puedan realizar, Señor, ese culto familiar allí sea de bendición para toda su familia, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo grande para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y será hasta el próximo domingo. Amén.